Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una clase más de semiótica y análisis del discurso. En esta semana vamos a continuar trabajando con los últimos dos textos que nos quedan de la unidad 2 en relación a los medios, dispositivos y lenguajes relacionados con la teoría pragmática. En esta oportunidad vamos a analizar en detalle y ver en detalle lo relacionado a una teoría del análisis de las conversaciones, pero antes de ir a lo que corresponde a la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya estuvimos viendo las semanas anteriores en relación a la pragmática. Así que para eso te pido que frenes este video un ratito, que vayas al aula virtual, a la pestaña correspondiente a la clase de esta semana, y que vayas a la primera actividad que vas a encontrar en la plataforma, en la cual te invito a que pongas aquellos conceptos, palabras, autores y todo lo relacionado a la pragmática que recuerdes, lo relacionado también a estas cuestiones de la retórica, del análisis del discurso. Si ya lo hiciste y volviste a este video, bueno, es importante que tengas en cuenta qué conceptos escribiste, si tuviste en cuenta la cuestión de lo enciclopédico que mencionaba Humberto Eco la semana pasada, si tuviste, por ejemplo, en cuenta la retórica y las características propias, el lugar que ocupa el contexto en esos discursos, en esas conversaciones, el lugar que también ocupa el rol, o el lugar o el rol que, mejor dicho, ocupa el sujeto. Si tuviste en cuenta todas estas cuestiones, este, está muy bien. Si no, te recomiendo que continúes repasando y revisando lo visto en las clases anteriores. Hoy vamos a retomar nuevamente el texto de Lector in Fábula de Humberto Eco, solamente que lo vamos a hacer a través del capítulo 5, en el cual va a tomar las cuestiones relacionadas a la cooperación textual, pero en muchísima más profundidad. Y por otro lado, el último texto que nos queda de esta segunda unidad también es de un Van Dyck, y es relacionado a justamente el análisis de la conversación que les mencionaba antes. Bueno, como podemos ver aquí en pantalla, el capítulo de Humberto Eco comienza con esta frase que podemos ver, que Eco justamente refiere que con los textos, cuando hacemos un análisis de los textos, ocurre algo parecido a lo que justamente se menciona en esta frase que están viendo. Las palabras aparecen en esos textos de una forma desordenada hasta que justamente se logra generar ese orden y se actualizan justamente en un enunciado con respecto a un orden, por ejemplo, y también las circunstancias. Entonces, estas apariciones que empiezan a hacer en el texto generan que justamente el sujeto que lo está analizando empiece a generar hipótesis en relación a esto mismo, ¿no? El por qué este texto se habla o refiere a una cosa o no otra, o a qué está refiriendo ese texto. Entonces, justamente para encontrar ese verdadero significado es que justamente se empiezan a pensar estas posibles ideas o hipótesis. Estas hipótesis se basan en dos presuposiciones. Una es pragmática, que es la que él va a reconocer con el nombre de topic, que ustedes lo van a encontrar en el texto, y la otra es una semántica, que es el que él llama la isotopía, que también ustedes la van a encontrar en el texto que van a leer para la clase correspondiente de esta semana. De hecho, el autor lo que menciona es que estos dos términos a veces pueden confundirse, ¿no? Como que en cierto sentido tienen una cierta similitud y se asimilan tanto que a veces puede prestarse a confusión. Acá en pantalla podemos ver precisamente cuál es la definición de topic que menciona Humberto Eco en ese texto, y también refiere a algunos marcadores para justamente poder ver el topic, que justamente refiere al tema, ¿no? Y son estas cuestiones que estamos viendo acá. Estos marcadores, hay que tener en cuenta también que hay algunos textos que a veces explotan, por decirlo de alguna manera, la polisemia de esas palabras. Entonces se tiene que, bueno, fijar cuál es, digamos, esa palabra, digamos, dependiendo del contexto en el cual se diga, puede significar múltiples cosas. No hay un solo significado o una sola interpretación de eso que se dice. La cuestión es, bueno, captar la manera en la cual lo que el enunciador está diciendo sea captado de la mejor manera posible por quien lo está escuchando. Y al mismo tiempo también el lector, cuando está leyendo ese texto, como les decía antes, genera una hipótesis acerca de, bueno, ¿qué es lo que este texto me está queriendo decir con esta frase, con esto que estoy leyendo? ¿No? Entonces lleva a que ese lector genere hipótesis hasta que, a medida que siga avanzando en su lectura,
logre reconocer cuál es el topic al que se está refiriendo ese texto y que se pensó al momento de ser escrito. Por el otro lado, por ejemplo, si lo pensamos con las adivinanzas, también son textos que nos llevan a una cooperación con los lectores. Porque justamente también el tener que adivinar a qué se está refiriendo, el tener que adivinar la palabra a la cual se refiere en esa adivinanza, implica justamente el tener en cuenta, bueno, de qué topic me está hablando, ¿no? De qué tema. También, por ejemplo, la discusión sobre una película, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, que alguien nos cuente, por ejemplo, de qué trata una película o una serie, también hay una discusión ahí en el cual hay una especie de como un acuerdo, si se quiere de alguna manera, para referir a que una película determinada trata sobre algo en concreto. Por supuesto, en las formas de contar acerca de una historia va a haber diferencias porque cada lector, cada persona, cada espectador lo ve de una forma diferente, ¿no? Y lo capta de una manera distinta y a veces va a haber algunos detalles que se van a ver más que otros según la persona, pero sí hay un común de acuerdo en el sentido de, bueno, tal película trata de tal tema, ¿no? Entonces, eso refiere justamente a el topic. Entonces, todos estos elementos que nos ocupan en esta clase y también en la anterior están relacionados justamente con la fábula, que es el nombre precisamente de esta obra de Humberto Eco. Entonces hay un libro, hay traductores y hay intérpretes que deben colaborar mutuamente con ese texto que tienen enfrente, ¿no? Precisamente las hipótesis que justamente se van generando en torno a ese tema, a ese libro, eh, tienen también que ver con la cuestión enciclopédica que tenga cada uno. Acuérdense que el capítulo 4 de la semana pasada que vimos en relación a lectura en fábula, Humberto Eco refería precisamente a esta idea del enciclopédico, ¿no? De que cada persona viene con una enciclopedia incorporada de conocimientos y cuestiones, ¿no? que adquirió en su vida cotidiana o en las distintas experiencias que tienen en su ámbito de todos los días. Entonces, esas cuestiones es lo que llevan a poder comprender o no un determinado tema y con qué nivel de detalle. Por el otro lado, el otro término que refiere Humberto Eco en este capítulo es el de las isotopías, que es el que podemos ver aquí en pantalla, y también dentro de esas isotopías hay dos. Unas son las discursivas y otras son las narrativas. Como siempre les digo, eh, recuerden que estos videos son simplemente una especie de ayuda y de guía para sus lecturas. Por ese mismo motivo, nosotros no vamos a ahondar en detalles en este video en relación a estas distintas isotopías, pero sí tengan en cuenta de que el autor las menciona y da distintos ejemplos y las detalla muchísimo más de lo que yo hice en este video, en el cual simplemente las estoy mencionando. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros venimos hablando están relacionadas y están dentro de lo que tiene que ver con los estudios pragmáticos, ¿no? Entonces, los pragmáticos, perdón, lo que hicieron fue posicionarse en diferentes culturas para poder generar justamente sus estudios. Y también el pensar el cómo se construyeron esos actos de habla. Por otro lado, y al principio, digamos, de estos estudios, uno de los principales que se hizo y uno de los primeros es lo relacionado justamente a la cortesía, ¿no? Que es, bueno, aquí en pantalla estamos viendo un poquito más a qué refieren estos estudios, pero a fin de cuentas, cada vez que, digamos, nosotros estamos en contacto con alguien, queremos que realice una determinada acción cuando estamos haciendo un acto de habla, cuando pedimos algo, queremos que el otro realice algo. Y eso, bueno, se hace a través de estos actos de cortesía que pueden llegar a ser positivos o negativos. Uno de los primeros que justamente habla de cortesía es el autor Groffman, y justamente él refiere a esto que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, que es, digamos, es el pensar, bueno, qué postura también, digamos, al decir esto de que tiene que ver con un acto de cortesía, bueno, es qué postura toma este sujeto para plantearle algo a otra persona. Y justamente lo que interesa muchísimo es esta cuestión del contacto, porque ahí es donde justamente se despliega todo lo relacionado a esta teoría de la cortesía. Y que en realidad estas estrategias que se utilizan, en relación a la cortesía es para justamente construir nuestra propia imagen, ¿no? Que a veces puede, como decía antes, construirse desde una postura positiva y desde otros lados construir una mirada totalmente negativa de nosotros mismos, ¿no? Dependiendo el cómo se genera ese contacto con el otro. Estos son los principios
de estos estudios que después van a llevar a lo que se conoce como el análisis de la conversación, que es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo de Teun Van Dijk, dentro de su libro, y en el cual están estas dos autoras, que son las que se encargan de escribir este capítulo. Ellas van a explicar este tema de los análisis de las conversaciones a través de la etnometodología. Es por eso que ustedes van a ver que hay muchísimos ejemplos para poder explicar los distintos términos en relación a lo que tiene que ver con la medicina. Ellas especialmente trabajaban con lo que tenía que ver con las personas con intentos de suicidio, ¿sí? Trabajaban en línea para ayudar a esas personas. Por ende van a ver que hay muchísimos ejemplos en relación a eso. El análisis de la conversación incluye tanto lo que tiene que ver con el habla en los aspectos informales como los aspectos formales y más institucionales, por decirlo de alguna manera. Y también va a incluir aspectos paralingüísticos, y justamente esta va a ser una de las pequeñas diferencias que va a tener con el análisis del discurso, porque va a también tener en cuenta dentro de este análisis de la conversación, va a tener en cuenta mucho las cuestiones gestuales, los gestos, los movimientos, ¿no? Como hablábamos clases anteriores, todo habla de un discurso, no solamente lo que se dice, sino la forma en lo que se dice, cómo se lo dice, los movimientos, todo nos dice algo, hasta los silencios, como lo decíamos clases pasadas. Así que esta cuestión también va a tenerla muy en cuenta este análisis de la conversación. Y siempre se va a pensar al habla como acción social. Eso es una de las cuestiones más destacadas que tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de estos estudios. En cuanto al análisis del discurso, en realidad este nace a través de autores como Austin, que en algunos textos anteriores de las primeras clases se lo menciona, que están relacionados muy con lo lingüístico. Plantea justamente una relación entre el habla y las acciones, y después va a estar se va a incluir dentro del análisis de los discursos lo relacionado con lo sociolingüístico y con lo sociológico, eh, como una nueva opción que va surgiendo, y que precisamente va a incluir los contextos del habla que era impensado, digamos, en los estudios anteriores, ¿no? Los más estructuralistas, quizás como vimos en los primeros encuentros. Entonces hay tres grandes diferencias que van a poder observar entre los análisis del discurso y los análisis de la conversación, que son estos que estamos viendo aquí en pantalla. Siempre hay que tener en cuenta que el análisis de la conversación lo que hace es, básicamente, es un recorte, ¿sí? de esa conversación. Por eso ustedes van a ver que en más de una oportunidad las autoras durante este capítulo mencionan la importancia de poder grabar las conversaciones para después poder generar ese estudio y ese análisis en relación a eso. Hay herramientas que plantean justamente el análisis de la conversación, y lo que hay que tener en cuenta es que no se centra tanto en el comportamiento de las personas, sino en esta idea del signo como generador, ¿sí? El signo como generador de acciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el caso de los signos no verbales, el empleo de signos no verbales, ¿no? Que son como una especie de emblema. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo para que me comprendan mejor. Cuando nosotros pedimos la cuenta, el gesto de hacer esto, ¿no? Y de pedir, ¿no? Así como justamente referir a que nos den la cuenta sin decir te pido la cuenta, es un signo que es un emblema, porque sabemos a qué se refiere. Entonces, por eso justamente se lo utiliza de esa manera. Otro caso, cuando pedimos el colectivo, el gesto que hacemos para pedir un colectivo, para hacer que ese colectivo frene, o para pedir un taxi, que ese taxi frene en un lugar porque justamente estamos indicando que necesitamos uno, es un gesto que justamente funciona como un signo que es un emblema. Todos sabemos cuando hacemos ese signo a qué nos estamos refiriendo. Por el otro lado, tampoco no entender a la cultura como algo totalmente idiosincrático, perdón, eh, sino que tiene que ver con una cuestión de que hay cosas que se van compartiendo, ¿no? Como decíamos antes, todos sabemos que si vamos a hacer que un colectivo frene, todos sabemos el signo que hay que hacer, ¿no? El movimiento que hay que hacer para que eso se logre. Bueno, eso es algo que, digamos, se logra de común acuerdo, es algo compartido en el cual todos sabemos que significa eso y no otra cosa. En relación al contexto, está abordado desde dos sentidos, que son los que vemos acá a continuación.
La base del método de este análisis de la conversación es básicamente qué le vamos a preguntar a esa conversación, qué le vamos a preguntar al corpus. Es decir, qué preguntas le vamos a realizar a ese corpus conversacional. Esa es la base de esta teoría. Entonces, en realidad es esto de pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos encontrar dentro del cúmulo de cosas que nos van a aparecer, ¿no? En este análisis de conversacional y todas las cosas que pueden llegar a aparecer en una conversación? Y hay 5 cuestiones que hay que tener en cuenta, que son las que estamos viendo en pantalla. La primera es la que tiene que ver con la selección de las secuencias, ¿no? Entonces, es esto lo plantea desde el punto de vista de buscar un límite que sea identificable, ¿no? De los turnos, básicamente, de los turnos al momento de conversar. No todos, a veces no todos hablamos a la vez, sino que a veces habla uno y otras veces habla otro. Entonces, lo que tiene que ver con esto es que en estos turnos de habla hay caracterizaciones que se van a ir modificando, ¿no? Y eso va a depender muchísimo del acto de habla, básicamente. Entonces, cada acción va a ir variando en cuanto a la conversación en sí. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿querés ir a almorzar? Bueno, eso va a requerir una acción en esa respuesta, que puede ser sí o no, ¿no? Pero va a requerir esa acción. O el vamos a almorzar está refiriendo a una acción. Pues está por el otro lado lo que tiene que ver con el empaquetamiento de las acciones, que como bien la palabra lo refiere, se refiere a empaquetar algo, ¿no? Cuando uno hace un regalo, lo empaqueta de una determinada manera. Bueno, cuando nosotros conversamos, también estamos haciendo un empaquetamiento de eso que estamos diciendo, porque no siempre lo decimos de la misma manera, de la misma forma, eh, con el mismo sentido. Y dentro de esas opciones, nosotros tenemos muchas opciones posibles de decir lo que decimos. Lo que tiene es que la gente, digamos, no tiene un proceso de elaboración en el cual piensa, "Ah, voy a decir esto de tal manera y no de otra". No, a veces sale, digamos, por decirlo de alguna manera, naturalmente, sin que nosotros lo pensemos, sin que lo elaboremos. Surge así. Entonces, por ejemplo, una cosa es decir, che, a ver cuándo nos juntamos para ir a tomar unos mates. Esa es una forma de decirlo, y otra forma de decirlo es, che, vamos a tomar unos mates. Fíjense que, ¿no? Uno refiere en el sentido de, bueno, de la acción concreta momentánea, quizás de ir a tomar unos mates, y la otra refiere a una cuestión de hace mucho que no estamos tomando mates, o hace mucho que no nos vemos, ¿cuándo nos vamos a juntar para tal cosa, ¿no? Fíjense cómo estamos diciendo dos cosas diferentes y las estamos generando y empaquetando de dos maneras distintas, ¿no? Y dentro de eso hay como ciertos interrogantes básicos de estos empaquetamientos que son los que vemos acá. Después está lo relacionado a las tomas de los turnos, que era esto que decíamos antes. No todos hablan a la vez, ¿no? A veces habla uno, otras veces el otro lo pisa, otras veces el otro espera que el otro termine de hablar. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que una persona hable en un momento y no en otro? ¿No? Estos interrogantes, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿por qué elige hablar ahora? ¿Por qué está hablando en este momento y no en otro? ¿Por qué lo interrumpe? ¿Por qué no lo interrumpe? ¿Por qué espera que termine de hablar la otra persona? ¿No? Al mismo tiempo, por ejemplo, cuando habla, ¿a quién se dirige cuando está en una conversación? Bueno, y el último es en relación a las identidades y roles que derivan justamente de esas conversaciones, que tiene que ver con los modos en que estas personas se refieren, estos interactuantes se refieren a lugares, a otras personas, a objetos. Por ejemplo, el tema de los turnos a veces tiene que ver con que eh, por ejemplo, si nosotros tenemos mucha confianza con una persona y esa persona está hablando y nosotros queremos decir algo, bueno, quizás si tenemos suficiente confianza, vamos a interrumpirlo para poder hablar y presentar nuestra idea, nuestra opinión sobre algo determinado. Pero quizás puede ocurrir que en una conversación una persona que nosotros no conocemos, el trato sea diferente y quizás esperemos que esa persona termine de dar su idea para nuevamente que pueda hablar el otro. ¿No? Y también está muy relacionado a veces dentro de estas cuestiones de la confianza con unas relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? Eh, la docencia, ¿no? Sabemos que en esa relación docente-alumno hay una relación de poder no negativa, pero digamos, el docente tiene un cierto poder sobre el alumno por el simple hecho de ser docente, ¿no? Eh, y eso lo lleva a que justamente en determinadas situaciones los alumnos estén callados y sea el docente quien hable, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, y esto quizás aplicado a otros aspectos, por ejemplo, en un discurso sabemos que el que ofrece y diserta ese discurso es quien va a hablar y el resto no lo va a interrumpir, ¿no? Quizás en el momento en el cual se abra espacio de preguntas, las personas presentes pregunten y hagan sus cuestiones, digamos, en relación a eso, pero si no, mientras tanto, la conversación solamente se da a través de quien habla, ¿no? Que en realidad es
no es una conversación entre dos, sino que es un monólogo de alguien que está disertando en ese momento. ¿No? Y al momento de pensar esto de cómo se abordan las conversaciones, es justamente esto de, bueno, no tener prejuicios, ¿no? Y justamente esto significa, digamos, no significa, digamos, que uno no pueda hacerle preguntas a las conversaciones que se van surgiendo, digamos, eso no implica tener un prejuicio sobre eso, sino que es, digamos, es correcto y forma parte del análisis que eso justamente surja. Y es por ese mismo motivo que, como les decía antes, el texto refiere todo el tiempo, cuando ustedes lo vayan leyendo, a esta cuestión de la importancia de tener que grabar lo que esa conversación que se tenga para justamente después poder analizarla. Este tipo de análisis semiológico es muy útil sobre todo para los focus grupos, los grupos de enfoque, ¿no? Para hacer investigaciones en relación a eso son muy valiosos. Lo mismo también si se hacen estudios en cuanto a la opinión pública, ¿no? Sondeos, encuestas en relación a esto. Bueno, este último tiempo previo a las elecciones, también con los debates presidenciales, ¿no? También es muy útil el poder analizar las conversaciones que van surgiendo ahí en esos debates que estuvimos viendo, que también trabajamos la semana pasada desde otra perspectiva, más desde la retórica, ¿no? Pero es interesante volverlo a traer y pensarlo desde este análisis de las conversaciones, por el sentido de que no solamente se estudia el cómo se dicen las cosas, sino estas cuestiones que decíamos antes, ¿no? Lo relacionado a los gestos, a los movimientos, la forma de decir las cosas, ¿no? Que también a veces hablan y dicen muchísimo más de lo que solamente podemos escuchar a través de las palabras. Y este es justamente el sentido de traerles esta teoría durante esta clase para ustedes también como futuros comunicadores audiovisuales en los cuales se van a desenvolver en muchísimos ambientes, muchos de ellos, como les mencionaba antes, en los medios y también en estos espacios de opinión pública y de comunicación quizás institucional. Es interesante el poder también, como comunicadores, analizar todas estas cuestiones que quizás a simple vista no son tan, no se ven con tanta facilidad. Al mismo tiempo también a veces nos brindan muchísima más información de la que creemos, información muy relevante e importante para analizar. Ustedes van a ver que las autoras exponen y dan muchísimos ejemplos, como les decía antes, relacionados a cuestiones de salud. Lo interesante es poder revisar este método y la única forma de poder irlo mejorando es ponerlo en práctica, practicar, desarrollarlo, y esa es la única forma en la cual se va a generar algo mucho más interesante y cada vez mucho mejor. Así que bueno, eso es todo por esta clase. Seguimos pensándolo, seguimos debatiendo en las actividades propuestas para esta semana. Así que bueno, que tengan muy buen lunes, muy buena semana y nos encontramos en la próxima clase.